Recuerdo el primer segundo que introduje la llave en la cerradura de la habitación 307. El metal frío e insistente en mis dedos, el clic de los pestillos girando resonando en el estrecho pasillo como un secreto al desvelarse. Me quedé paralizada justo afuera de la puerta, con el pecho apretado, las palmas de las manos húmedas por una mezcla de anticipación y miedo, porque ya sabía que en cuanto entrara, nada volvería a ser igual. El pasillo se extendía tras mí, vacío e indiferente, con luces fluorescentes zumbando suavemente, proyectando reflejos ásperos contra el suelo de linoleum. Era ordinario, sin nada destacable, pero cargaba con el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Permanecer oculta para siempre o dejar que la versión de mí que había estado enterrando respirara. Podía oír mi propio corazón latiendo en mis oídos, un ritmo frenético que parecía emocionante y aterrador a la vez. Cuando la puerta finalmente se abrió, la habitación me invadió con una extraña intimidad, como si me hubiera estado esperando, específicamente conteniendo la respiración igual que yo. La luz del sol se derramaba sobre la alfombra, dorada y cálida, atrapando mohos de polvo que danzaban perezosamente en el aire. Sobre la mesita junto a la ventana, una colección de ropa y accesorios yacía ordenadamente. Faldas dobladas con minucioso cuidado, blusas suaves y delicadas, zapatos que brillaban como si la esperanza misma los hubiera pulido. Casi podía sentir la habitación observándome, retándome en silencio cruzar la línea invisible entre la curiosidad y la valentía. Cada prenda parecía vibrar con posibilidades, susurrando promesas que solo me había atrevido a soñar en secreto. Mis dedos temblaban al alcanzarlas, rozando las telas. Seda y gasa, algodón y terciopelo. Cada textura, una suave sacudida en mi piel. Cada pliegue, un atisbo de la vida que tanto anhelaba. Me hundí en el borde de la cama, intentando observarme, mi reflejo reflejado en el espejo alto de la pared. Apenas reconocí el rostro que me devolvía la mirada. Los mismos ojos, familiares y obstinadamente míos, estaban ahora enmarcados por el pelo que me había dejado crecer, rozando ligeramente mis clavículas. La mandíbula, siempre rígida e inflexible en mis antiguos reflejos, ahora parecía suavizada, remodelada por la anticipación de esta transformación. Incluso la curva de mis hombros, sutilmente acentuada por la ropa tendida ante mí, insinuaba la versión de mí que había negado durante tanto tiempo. Se me cortó la respiración, un sonido frágil que parecía interrumpir el silencio. Tomé un cepillo y, al pasarlo por mi cabello, cada pasada se sentía como una pequeña rebelión, una recuperación de partes de mí que había ocultado. Mis dedos se detuvieron en mis orejas, mi cuello, lugares que nunca había tocado con tanta ternura. Incliné la cabeza, experimentando con los ángulos, imaginando cómo la luz me iluminaría la cara si sonreía. Sonreí de verdad como siempre había deseado. El espejo no solo me reflejaba a mí, sino también a una posibilidad, un atisbo de alguien que podría existir en el mundo sin disculparse. Luego estaban los zapatos, pequeños, delicados, elegantes, que descansaban a mis pies como tesoros que no merecía, pero que ansiaba desesperadamente. Deslizarme en ellos fue una revelación. Cada paso, aunque cauteloso, me transformaba como si el suelo bajo mis pies ya no fuera el mismo. Me quedé de pie, balanceándome ligeramente mientras la nueva postura se asentaba en mis piernas, caderas y hombros. El reflejo que me devolvía la mirada parecía casi vivo, una extraña y una amiga a la vez, retándome a aceptarla. Practiqué una sonrisa tentativa, notando cómo mis labios se curvaban de forma diferente cuando imaginaba que me veía no como quien era, sino como quien siempre había anhelado ser. El efecto fue sutil pero embriagador. Mi corazón se aceleró, un ritmo salvaje y errático que me revolvió el estómago con una mezcla de miedo y euforia. Y, sin embargo, el miedo nunca se quedó atrás. Me imaginé saliendo al mundo así, enfrentando miradas y susurros, midiendo mi valía con ojos que quizá nunca me verían como yo me veía. Sentí una opresión en el pecho ante el peso de lo desconocido. Me mordí el labio, apretando los puños para que no temblaran y dejé que mi mirada volviera a la ventana. Afuera, la luz del sol se reflejaba en la calle, indiferente a mi lucha y, sin embargo, de alguna manera, invitándome. Casi podía sentir la respiración de la ciudad, a un ritmo que coincidía con el mío, impulsándome a dar un paso adelante. Incliné la cabeza, dejando que el calor del sol me rozara los hombros y la cara. Y por un instante fugaz y vertiginoso, me permití imaginarme saliendo de la habitación, dejando atrás la duda, entrando en un mundo que finalmente podría verme como realmente era. Entonces, como si el destino quisiera poner a prueba mi determinación,
Mi teléfono vibró con un mensaje inesperado, rompiendo la frágil burbuja de anticipación que había creado a mi alrededor. ¿Estás segura de que estás lista para esto?, preguntó, con el estómago revuelto y las manos agarradas a los bordes de la cama. Cada nervio de mi cuerpo parecía estar vivo, alerta, temblando. Me quedé mirando la pantalla, las palabras resonando como un desafío y una advertencia a la vez. ¿De verdad podría lograrlo? ¿Podría finalmente dejar que el mundo me viera? Mi mente corría, repasando cada vacilación, cada mirada furtiva a los espejos que había evitado, cada anhelo secreto que había guardado. Y luego, lenta y deliberadamente, volví a escribir, con los dedos temblando sobre las teclas. No lo sé, pero tengo que averiguarlo. El botón de enviar me pareció más pesado que cualquier otra cosa que haya pulsado jamás. Y en ese momento, en la quietud de la habitación 307, mientras la luz del sol me envolvía y las sombras se movían como testigos silenciosos, comprendí algo que nunca me había permitido sentir del todo. Estaba lista, no solo para la ropa, no solo para el reflejo, sino para el primer paso real hacia mi transformación en ella, hacia mi transformación en mí. Salí de la habitación 307 y me quedé paralizada. El pasillo se extendía ante mí como un túnel infinito entre la persona que había sido y la persona en la que intentaba convertirme. Las luces fluorescentes de arriba zumbaban suavemente, indiferentes, proyectando sombras largas y estériles en las paredes. Cada paso que daba me parecía frágil y revolucionario a la vez. Mis tacones resonaron contra el linoleum, un staccato agudo que resonó en oleadas, como si el edificio mismo contuviera la respiración, esperando a ver si sobrevivía a esta travesía. Mis manos temblaban a los costados, rozando ocasionalmente la suave tela de mi blusa, recordándome que cada centímetro de mí, cada línea, cada curva, de repente, estaba expuesta al mundo como nunca antes. El espejo junto a la escalera me reflejó por una fracción de segundo. Apenas la reconocí. Mi cabello, suave y en cascada justo por debajo de mis hombros, enmarcaba un rostro que me resultaba familiar, pero que había renacido. Mi mandíbula, normalmente rígida y tenaz, se había suavizado bajo la luz y los sutiles contornos de mi ropa. Incliné la cabeza y vi mis propios ojos reflejados, amplios y vivos, buscando consuelo. Quería ver aceptación en ellos, pero solo pude ver la serena intensidad de alguien que se atrevía a existir plenamente por primera vez. Mi pecho subía y bajaba en respiraciones irregulares. Cada inhalación era una protesta, cada exhalación una oración tentativa. La puerta del ascensor se abrió deslizándose, y el frío metal me dio la bienvenida a su reducido espacio. Entré y casi de inmediato el pánico empezó a subir como una marea, recorriendo mis venas y asentándose como un peso en mi pecho. Los espejos se alineaban en las paredes del ascensor, capturándome desde todos los ángulos, multiplicando mi imagen en docenas de versiones vacilantes y temblorosas de mí mismo. Mis manos se aferraron a la barandilla pulida, presionando los dedos contra metal como si se aferraran a la realidad misma. Mi mente corría, llenándose de todos los juicios imaginarios que siempre había temido. ¿Se reirán? ¿Se quedarán mirando? ¿Alguien me tomará en serio alguna vez? Obligué a mis ojos a bajar al suelo, contando cada piso al pasar, susurrándome en silencio con cada subida. Tienes derecho a existir. Tienes derecho a ser visto. Tienes derecho a dar un paso al frente. Cuando las puertas del vestíbulo se abrieron, la luz del sol se derramó, bañándome con una intensidad que me pareció casi obscena. Cada mirada que se dirigía hacia mí me hacía un nudo en el estómago. Un retorcimiento visceral de miedo y euforia. Un recordatorio de que el mundo exterior de la habitación 307 no esperaba a nadie para prepararse. Sin embargo, mientras caminaba con cuidado, deliberadamente, cada paso se convertía en una afirmación, un pequeño acto de valentía. El balanceo de mi falda, el suave ritmo de mis tacones, la silenciosa autoridad en la postura de mis hombros, todo susurraba. Estoy aquí. Existo. No me esconderé. Pasó un invitado, un hombre con su maletín, su mirada rozando la mía con indiferencia. Sentí un vuelco en el estómago, esperando una reacción, un susurro, una mirada de confusión o juicio. Pero no hubo nada. Solo la vida normal continuaba. La humanidad normal moviéndose a mi alrededor como si perteneciera a ella. Ese momento, breve e intrascendente para los demás, me golpeó como una revelación. Quizás al mundo no le importaba tanto como temía. Quizás mi terror había sido más fuerte en mi mente que en la realidad. Mi pecho se llenó de una frágil y temblorosa esperanza de que tal vez, solo tal vez, pudiera existir aquí como ella, como yo.
Encontré un rincón tranquilo cerca de la cafetería del hotel donde la luz del sol se reflejaba en el suelo en destellos dorados y la vida se movía más allá de la seguridad de mi pequeña burbuja. Me senté con las manos ligeramente apoyadas en la mesa, sintiendo el sutil roce de mi falda contra las rodillas, la delicada presión de mis zapatos contra el suelo, y por primera vez me permití fijarme en ella, la versión de mí que siempre había existido, acechando tras años de miedo y vacilación. Mi reflejo en los cristales de la cafetería me devolvió la mirada, tenue pero innegable, y permití que se me escapara una pequeña sonrisa nerviosa. No era un triunfo todavía, no del todo, pero era una prueba. Podía moverme, respirar, existir. Y en ese rincón tranquilo, rodeada del tintineo de las tazas y los murmullos de las conversaciones, comprendí la verdad de la transformación. No era solo la ropa, el pelo, los zapatos ni la postura cuidadosa. Pero ni siquiera fue el reflejo en el espejo. Esa fue la primera chispa. La transformación se destiló en cada paso mesurado, cada respiración superficial, contenida y liberada, cada momento en que me atrevía a ser vista. Fue una rebelión silenciosa contra cada duda, cada mueca de desprecio que jamás había imaginado, cada parte del mundo que me decía que no podía. Cerré los ojos un momento, inhalando el tenue aroma a café y luz del sol, y dejé que la sensación me invadiera, una calidez que no tenía nada que ver con la temperatura, sino con el reconocimiento. Reconocimiento de mí misma. Reconocimiento de que, por primera vez desde que tenía memoria, estaba entrando al mundo de forma plena, intencional y sin vergüenza. Ella, mi yo real, ya no era una fantasía. Estaba aquí, viva, temblorosa, humana y maravillosamente aterradoramente real. Y, sin embargo, incluso en medio de ese frágil triunfo, podía sentir las dudas aún aferradas, susurrando recordatorios. Esto es solo el principio. ¿Y si no te aceptan? ¿Y si flaqueas? Dejé que esas dudas persistieran sin ser mencionadas, como sombras en un rincón de una habitación soleada. Porque ni siquiera el miedo pudo deshacer la verdad que había descubierto. Había comenzado el viaje. Había salido de la habitación 307 y nada podía deshacer el primer acto de valentía. Me quedé en ese rincón cerca de la cafetería mucho más tiempo del que pretendía, rozando el borde de mi taza de café con dedos ligeramente temblorosos, sintiendo el calor filtrarse en mis palmas como un lazo a la realidad. El murmullo de las conversaciones, el tintineo de tazas y cucharas, el susurro de desconocidos a mi alrededor. Era algo común y corriente, y aún así, todo parecía magnificado. Una sutil orquesta de vida girando alrededor de una persona que se sentía completamente expuesta. Cada paso que había dado para llegar hasta allí parecía presionarme los huesos, dejando una resonancia que me hacía sentir a la vez más ligero y más pesado. La habitación 307 había sido segura, protectora, un refugio privado de luz y posibilidades. Aquí, en el vestíbulo, la luz del sol se derramaba por el suelo, implacable y brillante, iluminando cada rincón de mí, cada línea de mi nueva forma incierta. Podía sentir mi propia respiración en el pecho, irregular y aguda. Al levantar la taza y beber lentamente, la calidez del café me inundó, enraizándome, recordándome que existía más allá de la reflexión, más allá del ensayo. Mi reflejo en la pulida superficie del escaparate del café me llamó la atención. Tenue pero inconfundible. Una mandíbula suave, curvas delicadas, el cabello rozando mi clavícula. Sus ojos se encontraron con los míos, abiertos e inquisitivos, temblorosos pero vivos. No solo me veía a mí mismo. Estaba conociendo la persona que había ocultado al mundo durante años. Era frágil, sí, pero también innegable. Entonces llegó el primer reconocimiento humano real. Una empleada del hotel se acercó con una bandeja y una sonrisa ensayada. ¿Le traigo algo más?, preguntó. Fue una pregunta simple, educada y fugaz, pero monumental. Se me hizo un nudo en la garganta, la voz se me quedó atrapada como un hilo frágil en medio de una tormenta. Quería desvanecerme, desaparecer entre las sombras de la habitación 307, alejarme de la intensidad de ser visto, pero no lo hice. Sostuve su mirada, indecisa, temblorosa, y respondí en voz baja, casi un susurro. No, gracias. El momento pasó, pero la sensación persistió como una brasa que ardía suavemente en lo más profundo de mí. Había hablado. Me habían reconocido. Había existido. El mundo no se había estremecido. Ese pequeño intercambio fue una revelación. Nada catastrófico había ocurrido. Nada me había destrozado. Y, sin embargo, la oleada de emociones que desató fue abrumadora. Alivio, miedo, euforia y algo tierno.
frágil, casi sagrado. Los minutos se convirtieron en una hora. Vi pasar a la gente. Cada movimiento, una lección. Un hombre con un maletín pasó junto a mí, sus ojos rozando los míos por un instante antes de apartarse. Mi pulso se aceleró, mi estómago se revolvió. Pero no me encogí. No aparté la mirada. Cada mirada fugaz, cada encuentro insignificante, desgarraba el miedo que había arrastrado durante tanto tiempo. Estaba aprendiendo, dolorosa y hermosamente, que mi presencia en el mundo no era una amenaza ni un error. Y entonces apareció la sombra de un verdadero escrutinio. Una joven sentada en una mesa cercana levantó la vista. Su curiosidad no era explícita, pero la mirada se posó en mí con intensidad. Me quedé sin aliento. Quería huir, enroscarme en mí misma, desaparecer en la seguridad del anonimato. Pero recordé la calidez y la valentía de la habitación 307, el acto deliberado de salir, de atreverme a existir. Me quedé plantado. Sostuve la mirada sin sonreír, sin inmutarme, sin retroceder. Y en ese instante breve e ininterrumpido, algo cambió dentro de mí, un pulso de reconocimiento, de posibilidad. Podía mantener mi propio espacio en el mundo. Podía existir sin disculparme. El tiempo perdió su rigidez. Cada minuto se convirtió en un estudio de valentía, una delicada negociación entre la visibilidad y la seguridad. Noté el suave balanceo de mi falda al moverme en la silla, el suave clic de mis tacones al levantarme y moverme, el sutil roce de mi cabello mientras mis dedos descansaban naturalmente en mi regazo. Estos pequeños movimientos cotidianos eran revelaciones, afirmaciones. Cada uno susurraba: «Estás aquí, perteneces, tienes derecho». Cada latido, cada respiración, reforzaba algo que nunca había admitido del todo. Siempre había pertenecido a ese lugar. Incluso cuando me convencí de que no, la sombra de la duda no se aflojó del todo. Las preguntas me oprimían como manos invisibles. ¿Y si alguien te ve a través de ti? ¿Y si se ríen? ¿Y si flaqueas? Sentí un nudo en el estómago, pero entrelazado con el miedo, una punzada estimulante, un recordatorio de que el crecimiento, la valentía y la transformación nunca son cómodos. Dejé que la tensión me invadiera y se disipara, dejando que mis manos cayeran sueltas a los costados. Con cada movimiento cuidadoso y deliberado, la tensión se aliviaba lo suficiente como para permitirme respirar con un poco más de libertad. Para cuando regresé al pasillo que conducía al ascensor, estaba agotada. Físicamente, sí, pero más emocionalmente, como si el simple hecho de existir me hubiera quitado el peso de toda una vida. Había cruzado umbrales invisibles, me había enfrentado a juicios imaginarios, había sobrevivido al escrutinio de miradas desconocidas y había aprendido de las maneras más sutiles pero vitales que pude perseverar. La habitación 307 había sido de crisol, el vestíbulo la prueba, y ahora el pasillo era un puente que los conectaba, llevándome hacia lo desconocido. Y mientras mis dedos presionaban el frío metal del botón del ascensor, una silenciosa y feroz comprensión se apoderó de mi pecho. La transformación no es un evento singular, un estado final ni un destino. Es un mosaico de infinitas opciones decimales, cada una aterradora, cada una hermosa, cada una declaración de existencia. Ella, mi verdadero yo, ya no era un reflejo, una fantasía ni un secreto. Ella caminaba, respiraba, aprendía, flaqueaba, prosperaba, se transformaba. Y en esa consciencia, frágil pero inquebrantable, comprendí que nada podría destruir la valentía que me había traído hasta aquí. Nada, ni siquiera el miedo, podría borrar su verdad. Las puertas del ascensor se cerraron tras de mí con un suspiro metálico que pareció resonar con más fuerza de la debida, arrastrando consigo el peso residual de la habitación 307. Por un instante de suspense, me permití apoyarme en la pared, sintiendo el frío acero bajo la palma de la mano. Fue un sostén, sí, pero también un recordatorio. La verdadera prueba no había quedado atrás. Estaba ahí fuera, más allá de los suelos pulidos y las luces fluorescentes, en la imprevisibilidad de un mundo que nunca estuvo hecho para mí. Cada piso que pasaba era una cuenta atrás, un tambor silencioso que marcaba los pasos que debía dar antes de poder existir plenamente más allá de los muros seguros que me habían protegido. Podía sentir mi reflejo en los paneles de espejo del ascensor, multiplicado y fracturado una docena de veces. Cada versión de ella me devolvía la mirada con una mezcla de miedo y determinación, con los ojos abiertos brillando con la misma pregunta: ¿de verdad puedo hacer esto? Las puertas se abrieron a la calle y la luz del sol me iluminó como una revelación. Se derramó sobre el pavimento, sobre las hileras de edificios, sobre cada detalle de mi cuerpo, ahora completamente expuesto.
Sentí una opresión en el pecho. Mis dedos aferraron la correa de mi bolso hasta que los nudillos se abrieron. Cada paso sobre el hormigón era una negociación entre el miedo y la audacia. Los coches pasaban zumbando. La gente se movía en filas fluidas y erráticas. La vida seguía indiferente y sentí la repentina y penetrante vulnerabilidad de ser notada o no ser notada en absoluto. El mundo no se detenía para mí. No le importaba. Y, sin embargo, por primera vez, me di cuenta de que tal vez no lo necesitaba. Mi existencia no requería permiso. Mi presencia no dependía de la aprobación. Empecé a caminar despacio, con paso decidido, sintiendo el ritmo desconocido de los tacones contra el pavimento, el suave balanceo de mi falda, el suave tirón del viento en mi cabello que antes había mantenido oculto. Cada mirada de un transeúnte era como una prueba. Sus ojos se dirigían hacia mí, se detenían un instante y luego seguían adelante. Se me revolvió el estómago, pero no me inmuté. Me recordé a mí mismo que había sobrevivido a cada reflexión, a cada ensayo, a cada juicio imaginario en la habitación 307. Esto no era diferente. Cada paso se convertía en una declaración. Estoy aquí. Existo. No me acobardaré. Y entonces ocurrió el primer encuentro real. Una joven caminó hacia mí, sin prisas, su mirada fija en mi rostro con una curiosidad que me revolvió el estómago. Sentí una oleada de miedo, el nudo familiar que se apretaba en mi interior. Pero también sentí algo nuevo. El coraje que se había forjado en la habitación 307, puesto a prueba en el vestíbulo del hotel, se endurecía con cada respiración pausada que había tomado desde entonces. No aparté la mirada, no me encogí. Sostuve su mirada, firme, cuidadosa, dejándome ver sin disimulo ni disculpas. No se demoró más de lo socialmente necesario. No sonrió ni frunció el ceño. Simplemente siguió adelante. Ordinario, despreocupado. Y en ese instante ordinario, descubrí algo extraordinario. El mundo no tenía que reaccionar para que yo existiera. Mi sola presencia era suficiente. Encontré un pequeño parque cerca, un santuario oculto entre el caos de la ciudad. La hierba olía ligeramente a tierra y a rocío de principios de invierno, y la luz del sol dibujaba manchas que parecían suaves promesas en el suelo. Me senté en un banco de madera, sintiendo su aspereza bajo las palmas de las manos, la cálida luz del sol bañándome los hombros, el suave balanceo de mi falda contra mis piernas. La vida continuaba a mi alrededor, ajena a todo. Niños persiguiéndose, corredores pasando a paso mesurado, parejas paseando en tándem, desconocidos moviéndose en olas anónimas. Y, sin embargo, incluso mientras los observaba, me sentía hiperconsciente, como si cada movimiento suyo fuera un reflejo de mi propia presencia indecisa. El tiempo se volvió elástico. Los minutos se estiraban, se contraían y se transformaban en un complejo estudio de valentía y visibilidad. Cada peatón, cada mirada, cada instante que pasaba era un espejo de mi lucha interna. Noté el sutil roce de mi cabello al mover las manos en mi regazo. Sentí el suave balanceo de mi falda al mover las piernas. Oía el suave clic de mis tacones al ponerme de pie, el suave roce contra el pavimento, una pequeña afirmación de mi presencia. Cada gesto, por ordinario que fuera, se convertía en un acto de recuperación, un ejercicio para habitar un cuerpo al que durante mucho tiempo se le había negado el permiso para existir plenamente. La duda, aunque más silenciosa que antes, persistía como una sombra paciente. Preguntas susurraban en mi pecho. ¿Van a ver a través de mí? ¿Alguien se reirá? ¿Tirará? Y, sin embargo, entrelazada con ese miedo, había una euforia cruda y visceral. El miedo siempre había sido mi compañero, pero ahora también era un indicador de crecimiento, una señal de que estaba entrando en un territorio que importaba, que contaba, que era mío. Respiré hondo para tranquilizarme, dejando que la tensión fluyera por mis manos, mis hombros, mi pecho. Estaba aprendiendo lenta y deliberadamente a habitarla, a habitarme a mí mismo con confianza, con dulzura y con una valentía sin complejos. Podrían haber pasado horas. No llevaba la cuenta. Estaba absorto en la observación y la existencia, en la práctica deliberada de la presencia. Y, sin embargo, se estaba produciendo una sutil transformación. Mis hombros, antes tensos y a la defensiva, comenzaron a ablandarse. Mi pecho subía y bajaba con un ritmo más constante. Mis manos descansaban con naturalidad en mi regazo en lugar de moverse nerviosamente. Podía sentir los primeros indicios de tranquilidad, una fluidez en el movimiento y la postura que solo había vislumbrado en los espejos. Fue aterrador, sí, pero hermoso. Cada pequeña victoria en movimiento,
En respiración, en visibilidad reforzaba algo que nunca me había permitido admitir del todo. Siempre había pertenecido a este lugar. Para cuando regresé a la acera que salía del parque, estaba exhausta, pero no agotada. Estaba llena de algo que nunca supe que pudiera coexistir con el miedo. La emoción cruda e inquebrantable de la existencia. La transformación no fue un evento dramático aislado. Fue un mosaico de infinitas decisiones deliberadas y decimales. Cada una aterradora, cada una luminosa, cada una despejando dudas, dejando en su lugar un yo más fuerte, más valiente, innegablemente real. Ella, mi yo real, ya no estaba confinada en la habitación 307. Caminaba, respiraba, temblaba, aprendía, existía, imparable a su manera silenciosa. Y en esa consciencia sentí la promesa tácita de una vida que apenas había empezado a reclamar. La promesa de ser vista plena y sin reservas, sin disculpas. Salí del café a la luz del sol, con la ciudad extendiéndose a mi alrededor como un organismo vivo que respiraba. Cada peatón se sentía como un juez en potencia. Cada mirada, una prueba silenciosa que me daba demasiado miedo fallar. Mis tacones resonaban contra el pavimento, un contrapunto rítmico, mi corazón latiendo desbocado. El calor del sol sobre mis hombros debería haber sido reconfortante, pero en cambio me recordó lo expuesta que estaba. Como cada paso era visible, como cada movimiento se amplificaba de maneras que no había previsto del todo. Y aún así caminaba despacio, con paso decidido, cada movimiento una pequeña rebelión, una reivindicación. Existo, pertenezco, no me acobardaré. La calle estaba viva, indiferente, caótica. Pero incluso en su indiferencia, sentía una tensión que vibraba por mis nervios. La gente pasaba rozándome, voces superpuestas en una oleada de sonido. Imaginé lo que podrían ver. El delicado balanceo de mi falda, el sutil ritmo de mis hombros al ajustar mi postura, la leve y tentativa elevación de mi barbilla para cruzarme con alguna mirada ocasional. Podía sentir cada músculo de mi cuerpo en sintonía con el mundo, cada respiración medida, cada latido amplificado. Y por aterrador que fuera, también era embriagador. Nunca me había sentido tan vivo, tan en carne viva, tan dolorosamente consciente de mí mismo en el mundo. Pasé por una pequeña librería y algo en mi interior me atrajo. Una atracción casi magnética, un santuario tranquilo en el que podía habitar brevemente sin desaparecer. Entré y el familiar aroma a papel viejo y papel pulido llenó mis pulmones. Mis dedos rozaron los lomos de los libros mientras avanzaba lentamente por los pasillos, sintiendo la textura de las tapas bajo las yemas de los dedos como un ancla a la realidad. La gente pasaba junto a mí, algunos mirándome fijamente, otros absortos en sus propios mundos. Sentí que la ansiedad se apretaba cada vez más mientras todas las miradas se posaban en mí, reales o imaginarias. Quería encogerme, desaparecer, reducirme lo suficiente para escapar del escrutinio. Y, sin embargo, no podía. Ya había llegado demasiado lejos. Una joven sentada en una mesa cercana levantó la vista de su cuaderno. La curiosidad brillaba en sus ojos. Se me aceleró el pulso y, por un instante, se me hizo un nudo en el estómago. Quise apartar la mirada para desaparecer entre las sombras de la tienda, pero el recuerdo de la habitación 307 del vestíbulo del parque me impidió avanzar. Su mirada fue fugaz, sutil pero deliberada. Sonrió suavemente, un pequeño reconocimiento humano, y volvió a su trabajo. Ese breve momento cotidiano se volvió extraordinario. Me habían visto y nada me había quebrantado. Comprendí que la visibilidad, incluso breve, incluso pasajera, no siempre era amenazante. Podía ser un reconocimiento silencioso y sutil, un reconocimiento frágil pero profundo de la existencia. Caminé hasta la parte trasera de la librería y me acomodé en una pequeña alcoba con vista a la calle. Respiré hondo, sintiendo el calor del sol que se filtraba por la ventana, dibujando dibujos en mi cabello y mis hombros. A mi alrededor, el mundo se movía a un ritmo caótico, una madre acariciando a sus hijos, un hombre hojeando una revista, una pareja susurrándose suavemente. Y en esa sinfonía ordinaria, sentí una extraña dualidad, una hiperconciencia de mi presencia, pero también una delicada y floreciente facilidad. Cada gesto, cada movimiento era una lección, cada respiración, un ensayo para habitarla plenamente. El tiempo se alargó y se deformó. Los minutos se convirtieron en horas. Cada interacción, por breve que fuera, cada mirada fugaz, cada reflejo en el cristal o la madera pulida, se convertía en una lección de valentía. Noté el ligero balanceo de mi falda al moverme,
Como mi cabello reflejaba la luz del sol, el ritmo de mi respiración, que se ralentizaba imperceptiblemente a permitirme existir con mayor plenitud. Me di cuenta, asombrada, de que el acto de habitarla, mi verdadero yo, no fue un instante, ni una revelación dramática. Fueron incontables e infinitas decisiones decimales: levantarme, respirar, cruzar miradas sin miedo, existir cuando todos mis instintos me gritaban que me escondiera. Y, sin embargo, la duda persistía, paciente e insistente. ¿Y si te ven a través? ¿Y si flaqueas? ¿Y si esta libertad es solo temporal? Sentí una opresión en el pecho mientras la ansiedad familiar me recorría el cuerpo. Pero ahora se atenuaba con algo nuevo. Una euforia, cruda y vital. El miedo siempre me había acompañado, pero ahora latía junto con el coraje, indicando crecimiento en lugar de retroceso. Cada decisión de persistir, cada decisión de seguir adelante, desvaneció los vestigios de la duda, dejándola como mi yo real, intacta, luminosa, innegablemente presente. Para cuando volví a la calle, el mundo se sentía a la vez más grande y más pequeño. Más grande porque estaba vivo e impredecible, más pequeño porque, de alguna manera, me había forjado un espacio en él. Caminaba con paso pausado, los tacones resonando con silenciosa firmeza, el cabello rozándome los hombros, las faldas meciéndose suavemente con cada movimiento. Ella, la versión de mí que había ocultado, ensayado, soñado durante años, ya no era solo un reflejo, una posibilidad susurrada. Estaba viva, respiraba, era visible. Y en esa visibilidad sentí el primer atisbo de una profunda verdad. La existencia misma, proclamada deliberadamente, es valentía. Y mientras la luz del sol me iluminaba el rostro, calentando mi piel y captando los sutiles contornos de mis rasgos, comprendí que lo más hermoso de la transformación no era el acto de cambiar, ni la cuidadosa combinación de ropa ni el reflejo en el espejo. Lo más hermoso fue aprender a habitarla plenamente, a respirarla, a moverme a su ritmo, a ocupar el mundo sin disculparme, a sostener su mirada, a reclamar su espacio y a sobrevivir a ser vista. Las calles, la gente, la ciudad misma, no tuvieron más remedio que notarla, y ella no podía ser borrada. Las calles se habían vuelto más silenciosas, la luz del sol se desvanecía en un suave ámbar que se extendía por los bordes de los edificios. Las sombras se extendían por el pavimento como dedos delicados y extendidos, y sentía cada una rozándome, recordándome lo expuesta que estaba. Cada paso resonaba en mi pecho, el eco de mis tacones contra el pavimento marcaba un ritmo que parecía sincronizarse con los latidos de mi corazón. La ciudad se movía a mi alrededor con su habitual caos. Las conversaciones se superponían, los neumáticos rodaban sobre el asfalto, el leve silbido de los frenos, y me sentía invisible y pervisible a la vez, como si la mirada de cada transeúnte pudiera atraparme justo en el momento en que me sentía más vulnerable. Me detuve bajo una farola, rozando la correa de mi bolso con los dedos. Mi pecho subía y bajaba con respiraciones irregulares. Cada inhalación estaba teñida de miedo. Cada exhalación, con una frágil sensación de anticipación. Podía sentirla, mi yo real, presionando desde dentro, delicada pero insistente, exigiendo espacio, exigiendo reconocimiento. Mi reflejo en un escaparate cercano me llamó la atención, fragmentada en el cristal. 12 versiones de ella me devolvieron la mirada, algunas nerviosas, otras temblorosas, algunas audaces, algunas temerosas. Dejé que mi mirada se detuviera en el reflejo más tiempo del necesario, memorizando la curva de mi mandíbula, la suave inclinación de mis hombros, el balanceo de mi falda, y por primera vez sentí una claridad sorprendente, casi vertiginosa. Era real, era visible y era mía. Un grupo de adolescentes pasó corriendo, con risas agudas y penetrantes en el aire del atardecer. Un chico, más alto que los demás, me miró un segundo más de la cuenta, y sentí el pánico que me atenazaba el estómago. Mi instinto me gritaba que me diera la vuelta, que me desvaneciera en la invisibilidad, que me refugiara en la seguridad de la habitación 307 o en la relativa seguridad de mi propia casa. Pero ella, mi yo oculto, susurró con silenciosa insistencia: «De pie, respira, existe». Y así lo hice. Le sostuve la mirada brevemente, casi imperceptible, pero firme. Apartó la mirada. La vida seguía su curso, y una emoción, frágil y estimulante, me recorrió. Había sobrevivido al primer momento real de escrutinio público y había emergido intacta, real. Entré en un pequeño parque escondido, con su familiar aroma a hierba y tierra que me enraizaba. El sol se había ocultado aún más, tiñendo el mundo de tonos dorados que suavizaban los bordes y las sombras.
Encontré un banco bajo un roble enorme, cuyas ramas formaban un dosel que filtraba la luz con patrones cambiantes y juguetones. Me senté y respiré profundamente, sintiendo la calidez del sol poniente en mi piel y el sutil balanceo de mi falda contra mis piernas. A mi alrededor, la vida transcurría a su ritmo habitual. Los corredores pasaban con pasos rítmicos. Las parejas susurraban suavemente. Un niño perseguía una pelota por el césped. Cada detalle cotidiano se volvía extraordinario, un espejo que reflejaba la valentía que había cultivado en mi interior. Pero la duda persistía, paciente y persistente. ¿Y si se dan cuenta y me juzgan? ¿Y si flaqueo? ¿Y si esta libertad es temporal? Sentí una opresión en el pecho, pero entrelazada con el miedo, había euforia. La transformación, cruda y tangible, nunca me había prometido seguridad. Prometía crecimiento, riesgo y, si me atrevía, liberación. Dejé que la tensión existiera sin que me consumiera, concentrándome en cambio en la respiración pausada, en el ritmo de mi propia presencia en el mundo, en los pequeños movimientos que me marcaban como plena e innegablemente viva. Entonces, inesperadamente, una niña pequeña se acercó, tirando de la mano de su madre. Su mirada se alzó hacia la mía, curiosa, desprevenida, y sentí un atisbo de viejo miedo, el instinto de desaparecer, de esconderme. Pero le devolví la mirada con una sonrisa cautelosa, pequeña, genuina, deliberada. La sonrisa de la niña se ensanchó con inocente alegría, y la madre asintió levemente, sin ninguna sorpresa, y continuó. La cotidianidad de la interacción contradecía su importancia. Me había reconocido no como una amenaza ni como una curiosidad, sino como un ser humano que habitaba plenamente su presencia. La alegría que floreció en mi pecho fue luminosa y frágil, una silenciosa afirmación de existencia que nunca me había permitido sentir tan abiertamente. Pasaron las horas, aunque el tiempo mismo parecía curvarse. Cada mirada, cada reflejo en los escaparates, cada parpadeo de los peatones que pasaban se convertía en una meditación, una lección de valentía y dominio propio. Noté el sutil balanceo de mi falda, como mi cabello reflejaba la luz del sol menguante, el suave subir y bajar de mi pecho con cada respiración. Cada pequeño movimiento era deliberado, un acto consciente de reclamar espacio, afirmar presencia, afirmar vida. Ella, mi yo real, ya no estaba confinada a espejos ni habitaciones privadas. Estaba viva, caminaba, respiraba, temblaba, era visible e innegablemente humana. Al regresar al hotel, el vestíbulo familiar me parecía un puente entre dos mundos. El refugio privado de la habitación 307 y la caótica e impredecible vida pública del exterior. Cada pequeña victoria del día, las sonrisas, los reconocimientos fugaces, los momentos de silenciosa valentía se habían acumulado, acumulándose en mí, reforzando una verdad esencial. El coraje no es la ausencia de miedo. El coraje es elegir existir plena, deliberada y persistentemente frente al miedo, para reclamar espacio en un mundo a que con demasiada frecuencia se le niega el permiso. Y mientras las puertas del ascensor se cerraban a mi alrededor, con el frío metal bajo mis dedos, comprendí una verdad que parecía frágil e inmutable. La transformación nunca estuvo en la ropa, los espejos ni los gestos ensayados. Estaba en las innumerables decisiones deliberadas de habitarla plenamente, de darle vida, de permitir que la reconocieran, incluso en miradas fugaces, encuentros fugaces y momentos cotidianos. Ella, la persona a la que había anhelado convertirme, el yo que había ocultado y ensayado durante años, ya no era un reflejo ni un sueño. Era real. Estaba presente. Estaba innegablemente, luminosamente viva. El vestíbulo del hotel se extendía ante mí como una catedral silenciosa y viviente. Suaves ecos de pasos y conversaciones lejanas se entrelazaban en el espacio. Caminé despacio, con paso decidido, dejando que cada taconazo marcara el ritmo de algo que me había negado durante tanto tiempo. Presencia. El aire olía ligeramente a madera pulida y luz cálida. Una sensación que ahora tenía un nuevo significado. No era comodidad ni refugio, sino afirmación. Cada reflejo en los suelos pulidos, cada brillo en los paneles de cristal, cada movimiento silencioso de un transeúnte se convertía en parte del escenario en el que existía. Por primera vez, lo sentí plenamente, no solo coraje, sino pertenencia. Me detuve cerca de la recepción, recorriendo con la mirada las curvas de mi cuerpo, la suave pendiente de mis hombros, el delicado balanceo de mi falda. Su reflejo me devolvía la mirada desde el suelo y las paredes de espejo. Una mujer viva, radiante en su propia presencia. Mi pecho se llenó con una plenitud que nunca había conocido. No era vanidad. No era una belleza prestada.
Era reconocimiento. La tranquila certeza de que ella era real, de que la había criado desde un anhelo secreto hasta convertirla en algo tangible, innegable. La persona que me devolvía la mirada no era una sombra, una máscara ni un fragmento. Estaba completa. Un huésped del hotel pasó, mirándola brevemente. Mi pulso se aceleró, una tensión familiar me subió al estómago, un leve susurro de viejo miedo. Sin embargo, había aprendido que el miedo ya no tenía por qué dictar mis acciones. Sostuve su mirada, firme, controlada y normal. Él apartó la mirada sin hacer comentarios, y en ese acto simple y mundano encontré una profunda victoria. El mundo no me había rechazado. El mundo no necesitaba aprobarme. Existía plena y deliberadamente, y nada podía borrar su presencia. El recuerdo de la habitación 307 me asaltó como una suave y brillante atadura. Recordé el espejo que la había sostenido pacientemente, la luz que me había abrazado cuando el mundo no podía, los cuidadosos ensayos de postura, expresión y gestos. Cada paso que había dado desde que salí de aquella habitación, del vestíbulo, del parque, del café, de las calles, había sido un acto deliberado de reivindicación de mi existencia. Y ahora, en aquel vestíbulo común y corriente, cada decisión, cada latido, cada respiración cristalizaba en comprensión. La transformación no fue repentina. Fue una acumulación. Fue un coraje acumulado sobre coraje, momento a momento, hasta que la persona que una vez solo había vislumbrado en secreto se volvió innegable. Me acerqué al ascensor con reverente lentitud. El frío metal bajo mis dedos me anclaba en el presente. Sin embargo, mi mente rebosaba de reflexión. Miré el vestíbulo una última vez, dejando que mi mirada se detuviera en el ritmo apagado de la vida. Pasaban desconocidos, cada uno absorto en su propio mundo, ajenos al silencioso triunfo que se producía más allá de su percepción. Y me di cuenta de algo extraordinario. Ya no necesitaba que me vieran. Ya no necesitaba reconocimiento ni aprobación. Ella era real, presente y completamente suya. Y eso fue suficiente. Las puertas del ascensor se abrieron, una suave luz se derramó sobre mi reflejo en los paneles. Me detuve, saboreando el espacio. El momento, la culminación de meses de anhelo, vacilación y ensayo silencioso. Ya no ensayaba para nadie más. Existía plena, irrevocablemente, auténticamente. Ella, la persona que una vez solo había imaginado, caminaba, respiraba, temblaba y estaba viva. El pequeño y persistente destello de miedo persistía, pero ya no era una jaula. Se había convertido en un pulso, un recordatorio de que vivir plenamente siempre conlleva riesgos, pero también la emoción de la autoconciencia. Al regresar a mi habitación, las paredes familiares se sentían transformadas. La habitación 307, antes un santuario, ahora parecía un monumento al viaje que había emprendido. Me acerqué al espejo y me permití observarla con atención. La suave curva de su mandíbula, las suaves curvas de sus hombros, el sutil subir y bajar de su pecho. Cada detalle susurraba un triunfo silencioso. Me toqué la cara con suavidad, como confirmando que no era un reflejo, ni un sueño, sino la realidad. Ella siempre había existido, esperando pacientemente, exigiendo en silencio ser reconocida. Y ahora por fin podía reconocerla. Me senté en el borde de la cama, dejando que la calidez de la habitación me inundara. Mis manos descansaban relajadas sobre mi regazo, mi respiración regular, pausada. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo infinito, indiferente pero viva. Y, sin embargo, por primera vez me sentí plena y luminosamente presente en ella. Ella había sobrevivido a ser vista, sobrevivido al escrutinio de desconocidos, sobrevivido a sus propios largos años de duda y vacilación. Estaba viva, ella era real, y era innegablemente imparable. En ese momento, comprendí la verdad más profunda de mi camino. La transformación no está en la ropa, el espejo ni en el ensayo meticuloso de gestos. La transformación es cada decisión consciente de dar un paso adelante a pesar del miedo. Cada aliento deliberado de presencia firme. Cada mirada que se encuentra sin retroceder. Cada acto ordinario de valentía que teje el extraordinario tapiz de mi ser. Lo había vivido. Lo había respirado. Lo había sobrevivido. Y ahora, por fin, podía exhalar plenamente sin disculparme. Ella, mi verdadero yo, estaba aquí. Siempre había estado aquí. Y el espejo ya no reflejaba solo una imagen. Reflejaba una declaración, un testimonio silencioso pero imparable del coraje de existir plena, auténtica y sin complejos. Por primera vez en mi vida, sonreí sin reservas, sin miedo, sin vacilación.
Ella era mía, yo era suyo, y el mundo, vasto e indiferente, ya no podía negar su presencia.